Ahora, si en un momento determinado le paso para ayudar para el comentario, no me veo. Perfecto. Me estoy viendo acá. Puedo hacer un poquito para acá la esta, ¿no? Perfecto, ¿ya me escuchan? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mucho gusto a este bloque sobre, pues, un tema importante que va relacionado con la delincuencia organizada, que es lo que hablaremos el día de hoy, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Me da mucho gusto, su servidor Juan Pablo Geiger Padrón. Agradezco primero que nada a la Facultad Judicial de Derecho Tributario por permitirme estar acá en un evento. Me parece que esa es la forma correcta de llamarlo, un evento muy importante, este ciclo de temas, tópicos relacionados con la certificación que están tomando ustedes y que bueno, obtendrán en su momento. Entonces, bueno, pues agradecer este tema que es medular, importantísimo para lo que conlleva pues todo el estudio que están llevando. Veo que tenemos ahorita 9 participantes. ¿Esperamos unos minutos a que sigan llegando o ya me arranco? Esperamos, vamos a esperar un par de minutos, no sé si mientras, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, vamos a esperar un par de minutos y ya arrancamos para no retrasarnos, ¿sí? En unos momentos también estaré compartiendo la presentación, que creo que ya la tienen ustedes, de todos modos la voy a poner aquí en pantalla para que la vayan viendo.
Hola Alberto, estamos esperando un par de minutos, ya estamos empezando, yo creo que unos 4 minutos, esperando a que terminen de llegar los compañeros para no atrasarnos, pero ya en 4:15 estamos empezando. Bien, bueno, pues vamos a dar inicio a la charla, como ya lo anuncié, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Es un documento que desconozco si ya lo tienen, si no les pediría que lo descarguen, porque pues vamos a ir llevando la charla en torno a este documento. Lo pueden googlear de esa manera, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y es un documento que viene con los protocolos, ¿no? Son 3 protocolos, es un documento de 96 hojas más o menos. Entonces, bueno, independientemente de la presentación, que ya lo estamos viendo ahorita en pantalla, les pido que tengan también el documento de apoyo, que desconozco si ya lo tienen, si no hay que buscarlo. Bien, me presento primero que nada, soy Juan Pablo Geiger Padrón. Como ya lo dije, voy a tener el gusto de participar en este evento, gracias a la Facultad Judicial de Derecho Tributario, y gracias a ustedes también, pues por estar aquí en este encuentro académico. Creo que es muy, muy bueno. Sé que hay temas súper interesantes y espero que este no sea la excepción, que sea un tema que nos llame la atención, nos apasione y nos lleve a un resultado óptimo en lo que estamos buscando, que es este tema de la certificación. Bien, bueno, yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional, soy catedrático de esta Facultad Judicial de Derecho Tributario y soy criminólogo y victimólogo, y bueno, y mi experiencia laboral es en el área del campo penal, ¿no? Esa es la razón por la que estoy acá. Les pido, para que llevemos esto de manera ágil y sobre todo completa,
pues dos cosas, ¿no? Creo que lo más importante es el intercambio académico y de opiniones, que por favor pregunten, que estemos interactuando. Creo que es de las bondades que nos da estos medios, digamos, digitales, que estamos de manera presencial, porque estamos de manera presencial, pero en un aula virtual, que en esta ocasión es Zoom. Entonces, bueno, pues no dejemos de interactuar, no dejemos de utilizar la plataforma de manera ideal. Entonces, pues les pido que pregunten, que me interrumpan, que cuestionen, que estén atentos y que estemos teniendo una conversación. Creo que esa sería la palabra, ¿no? Vamos a conversar sobre delincuencia organizada en este bloque. Solamente les pido, digo, no me detengo a que nos presentemos, pero sí les pido que cuando tomen el uso de la voz la primera vez, pues sí me digan de dónde son. Tengo entendido que no todos son de la Ciudad de México, de dónde son y más o menos, bueno, cuál es su área de expertise, si son abogados, si son contadores, si son administradores o alguna otra área en la que se estén desarrollando, ¿no? Eso sería lo que yo les pediría. Intento estar atento aquí al chat, ¿no? Aquí nos dan todas las facilidades, pero si de repente no los leo, interrúmpanme con toda confianza, hablen, ¿sí? Para que yo pueda saber que están queriendo opinar o preguntar y con gusto poder atender a sus preguntas, ¿sí? Bien. Maestro, Sí. disculpe, comentaba que ya tenemos el material que nos mandaron, pero ¿qué material vamos a buscar en Google? Decía, para llevarlo bien. Sí. Yo soy el contador Rafael Alvarado Llovera. Soy de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Sí? Excelente, Rafael. Pues un saludo hasta Coatzacoalcos. Qué bien, ¿qué tal el calor? Está bueno, ¿eh? No, está criminal aquí el calor ahorita. O sea, aquí en la Ciudad de México con 20 grados ya estamos sudando. No, aquí está horrible ahorita el calor. No, hombre, perfecto. Estamos como a Rafael. 36, 36. No, Dios nos libre, 36. No, no, pues suerte, mi estimado Rafael, me imagino que andas en Bermudas por lo menos. Oye, mira, lo que tienen que tener, independientemente de la presentación, que es la que vamos a ir proyectando y vamos a ir llevando, es un texto que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Así lo encontramos, es de la ONU, de la oficina, la UNDOC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNDOC, ahorita por las siglas en inglés, ahí lo van a encontrar, ¿sí? No sé si ese se los enviaron, si no, descárguenlo, está muy rápido. Y si no, de todos modos, yo me encargo de que se les haga llegar. Sería ideal que lo tengan ahorita a la mano para ir siguiendo la charla. Para ir siguiendo la charla. Bien. Mucho gusto, muy amable, muchas gracias. Al contrario, Rafael, mucho gusto. Gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar de esto, que es la delincuencia organizada, ¿no? Tema por demás interesante y que a mí me llama mucho la atención porque hay un eje rector importantísimo en el tema del interés público. Y déjenme hacerles una precisión, porque me di a la tarea de buscar un poquito de estadística. ¿A qué me refiero con esto? A ver, ¿por qué tenemos que hablar, ustedes que están en una certificación, pues que tiene que ver con todo el tema del lavado de dinero, el blanqueamiento de activos? Bueno, ¿qué importancia tiene la delincuencia organizada? Les voy a dar unas estadísticas. Nos dice, estas, por ejemplo, justo esta es UNODC.org, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Me imagino que es por sus siglas United Nations of, no sé, of Drugs and Crime. Me imagino que son las siglas. Este dato es del 2009, o sea, no les estoy dando una estadística reciente, pero para que se apantallen un poquito. En 2009 se estimó que la delincuencia organizada generaba 870 miles de millones de dólares por año, lo que equivale al 1.5% del PIB mundial.
Vean esto, ¿eh? Es más de 6 veces de la cantidad de asistencia oficial para el desarrollo que corresponde a cada año, equivale al 7% de las exportaciones mundiales de mercancías. O sea, nos está diciendo que a nivel internacional, el 1.5% del PIB es por delincuencia organizada. Pero eso no es lo único. Les voy a dar un dato de México, que es un dato preocupante. 2/3 de los homicidios ocurridos en el país en 2020 estuvieron relacionados con la delincuencia organizada. Hubo un aumento del 84% de la tasa nacional, que pasó de 15.1 muertes hasta 100,000 por cada 100,000 habitantes a 27.8 por cada 100,000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero que observen, mis queridos maestros, compañeros, licenciados, es que el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es un tema que nos ocupa para la certificación, sí. Que nos preocupa, sí, a nivel nacional, pero ojo, porque estamos hablando de la Convención de la Delincuencia Organizada Transnacional, o sea, más de una nación. Entonces es un problema de carácter internacional. Eso es la magnitud de lo que estaremos analizando el día de hoy. No me quiero desviar a lo que es la certificación y los propósitos y los objetivos que ustedes están buscando. Pero vamos, como decimos, ¿no? Vamos midiendo el agua a los camotes del tema que estamos tocando. O sea, la delincuencia organizada está generando ya una preocupación, o lo generó desde el año 2000, cuando se pone esta convención, que también es conocida como la Convención de Palermo, o sea, hace 21 años, y tendríamos que sentarnos a ver los resultados, pero eso no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver al cierre. ¿Ha funcionado esta convención? ¿Ha tenido los resultados esperados? Bueno, eso vamos a analizar. Y sobre todo, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que nosotros estamos observando en esta certificación o este curso para la certificación? ¿Qué es la delincuencia organizada? Que por supuesto lo define la Convención y lo definen muchos otros tratados internacionales y lo define la Asamblea General de las Naciones Unidas y nuestra propia ley federal contra la delincuencia organizada. Pero para que lo entendamos de manera simple y sencilla, es cuando 2 o más personas se reúnen de manera no fortuita para cometer un ilícito de los llamados delitos graves. Repito, ¿qué es la delincuencia organizada? Cuando 2 o más personas se reúnen de manera no fortuita, es decir, no ocasional, o lo que sería de manera constante, preparada, con alevosía, para cometer delitos, de los llamados delitos graves. Ya cada país, cada estado, desde su sector, desde su área, tiene las características especiales para denominar estos delitos graves. Tienen que ponerlo en el Estado Nacional. Pero eso es lo que viene siendo la delincuencia organizada. Hay que diferenciarlo por algunos aspectos, ¿no? Y repito, vamos a profundizar ahorita propiamente en la convención, pero antes de meternos de lleno a la convención, hay que comprender qué es la delincuencia organizada. Elementos importantes: 2 o más personas, obviamente, para hablar de una organización, ustedes lo saben, para hablar de una empresa, para hablar de una persona jurídica, tengo que tener por lo menos 2. ¿Yo solo puedo cometer delitos? Sí. ¿De los llamados graves? Sí. Pero no es delincuencia organizada. Necesitamos ser mínimo 2. 2 o más personas. En una reunión de hecho, ojo con esto, de hecho, perdón, voy a ser muy repetitivo, lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero vamos a ver la materia de esto. De hecho, es que no necesitamos reunirnos, digamos, jurídicamente, es decir, para hacer delincuencia organizada no necesito constituirme en una persona moral, no necesito ir al notario. ¿Que también se sanciona? Sí, pero no lo necesito de manera digamos, inmediata o como requisito imprescindible, con que nos reunamos de hecho, de manera no fortuita, o sea, que lo planeemos, que haya una planeación, un acuerdo previo para reunirnos. El pandillerismo, o cuando los cuates se juntan para robar un Oxxo, no es delincuencia organizada, porque no lo hacen de manera
planeada, lo hacen de manera fortuita. Y para delincuencia organizada, justamente lo dice la palabra, nos pide organización. Delincuencia organizada, organización. Y tercer punto, para cometer ciertos delitos. Esto deja, está un poco abierto, ¿no? Es un poco complejo de entender, porque vamos a ver muchas posturas en torno a la delincuencia organizada. Y para efectos del curso solamente quiero que me comprendan dos: la victimológica y la criminológica. Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista criminológico, es sano, por temas de política criminal, que haya un listado de delitos de los que se puede cometer por delincuencia organizada. Llámese terrorismo, llámese lavado de dinero, llámese narcotráfico, etcétera, etcétera. Es sano por el perfil criminal, por la investigación criminal, por los procesos, que la misma convención nos va a decir esos procesos para investigar la delincuencia organizada. Eso es desde el punto de vista criminológico. Desde el punto de vista victimológico, no es sano, porque me estás limitando a mi víctima a que solamente ciertos delitos son el producto de la delincuencia organizada. Entonces, hay que entender que la delincuencia organizada entra en el derecho penal del enemigo, que son esos delitos y son esos sujetos que atentan contra la sociedad y que por eso merecen una sanción más fuerte, como el secuestro. Perdón, me detuve un momento porque dice aquí, se está quedando, hemos ilimitado. ¿Quién sabe qué dice aquí? Ya le voy a poner fantástico. Dice que no hay límite de tiempo. Pero está raro. Perdón, estamos teniendo aquí una duda. No lo vaya yo a picar, y salgamos, explote esto. Fantástico, ¿no? Por mí es fantástico. Por mí está bien. Ya, perdón, es que nos apareció aquí un aviso y no sabíamos qué hacer. Entonces, desde el punto de vista victimológico, es muy complicado limitar de alguna manera a la víctima, limitar a la víctima, y vamos a ver ahorita algunos aspectos de victimología, a ciertos delitos. Pero bueno, al final del camino, el derecho penal del enemigo lo ha establecido, porque es un derecho muy fuerte, muy complejo, es un derecho severo, es un derecho que incluso prevé las penas vitalicias que ya se habían eliminado, es un derecho que prevé el arraigo, lo vamos a ver ahorita. Entonces, todas estas cuestiones, pues, digamos que nos obligan a hacer un análisis en ese aspecto. ¿No se veía? Sí, ¿la puedo hacer? Sí. Ya es que Joshua no confía en mí, pero ya se ve bien. Si de repente no se ve la presentación, con mucho gusto, por favor, me dicen y me interrumpen. A ver, bueno, entonces estamos aterrizando esto. Si hay dudas también, por favor, interrúmpanme. Vámonos. ¿Sí, Rafael? La ley federal es la que dice en el artículo 2 de la delincuencia organizada, que tiene que ser de 2 a 3 personas máximo, ¿no? Es correcto. Es el artículo de la ley federal. Ah, sí, de la ley federal, tienes toda la razón. Sí, la ley federal contra la delincuencia organizada es el artículo 2, el que nos va a decir, efectivamente. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero adelante, Rafa, ¿lo vas a leer? No, es para estar ubicando nada más los artículos también. ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí. A ver, échale lectura. Va. Solamente Sí. al primer párrafo. Sí, artículo 2. Cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese hecho como miembros de delincuencia organizada. Exacto. Y los delitos, digo, esto nada más para pasarlo así rápido, y todos es terrorismo, acopio y tráfico de armas. Exactamente. Tráfico de personas, tráfico de órganos,
corrupción de personas, delitos de trata de personas, secuestro, contrabando, defraudación fiscal, los Defraudación previstos fiscal. en el 113 y los en materia de hidrocarburos y contra el medio ambiente, ¿no? Ahora, tengo una pregunta ahí, no sé si sea muy rápido, pero bueno, cuando alguien cae en una causal de la que mencionó usted, ahí tiene que ser, aparte, verificado por la Secretaría de Hacienda para que pueda ejercer ya que es delincuencia organizada. Porque cuando es un delito de defraudación fiscal, pues sí, ¿no? Lo hace, es una revisión, llega a Hacienda y ya te lo tipifica ya. Pero a causa de los otros delitos, vamos a suponer una persona que lavó de dinero, un político y eso, pues entra a lo fiscal. Pero en terrorismo y en otras cuestiones, tiene que mediarlo la Secretaría de Hacienda o No, qué no, organismo lo puede facultar. Es correcto, mi estimado Rafael. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Cuando hablamos de delitos, nos vamos al tipo penal, que es la descripción típica, ¿no? Lo que nosotros llamamos es la oración, lo que te describe al delito, ¿no? Homicidio, el tipo penal es el que prive de la vida a una persona. Cuando el tipo penal te exige un requisito de procedibilidad, como es la defraudación fiscal, ¿qué es lo que yo necesito? En el caso de la defraudación fiscal, sí necesito que una autoridad fiscal, en este caso la Secretaría de Hacienda, por medio del propio SAT o de la UIF, emita un dictamen donde determine esa defraudación fiscal, ¿no? Es lo mismo que hablar, ¿quién me va a determinar que una persona murió? Pues lo determina un médico, ¿no? Es un experto. Entonces, en el caso de la defraudación fiscal, en el caso del lavado de dinero, en los previstos en el 113 y no creo que nada más. Son los, 107, 103 y 106 del código, ¿no? son los Fiscal. únicos casos donde sí tiene que opinar la Secretaría de Hacienda. De Ok. ahí en fuera, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, pues puede ser la comisión o la Secretaría de Energía o el propio Pemex, ¿no? Quien tendrá que determinar. En el caso de tráfico de personas, trata de personas, está el protocolo. De hecho, hoy vamos a ver esos protocolos para trata de personas, pero no necesito que Hacienda opine. O sea, Hacienda opinará en cuando se trate de delitos de defraudación fiscal. Ahora, ojo con esto, porque dentro de los principios que vamos a ver en esta convención, y me estoy adelantando un poco, vamos a ver el decomiso de los objetos derivados de las acciones ilícitas cometidas por la delincuencia organizada. Y ahí sí entra la Secretaría de Hacienda, porque si yo, por ejemplo, en el caso de Rosario Robles, que no estoy seguro, a Rosario Robles no se le puso delincuencia organizada, pero si se le hubiera puesto delincuencia organizada, yo le tengo que dar aviso a la Secretaría de Hacienda para que Hacienda me diga dónde está el dinero de esta persona y entonces incautar ese dinero. Porque entonces yo creo que es producto de la comisión de un hecho ilícito, ¿sí? Claro, sería estúpido pensar que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, pues tiene su dinero en Banamex, pero Claro. ahí es donde interviene, ¿no? En el tema del decomiso del dinero, del efectivo. Ya ustedes verán en un bloque donde también estaré su servidor, hablaremos de extinción de dominio, que va muy relacionado con esto. Pero la convención nos prevé un decomiso y nos prevé la incautación de bienes, y eso incluye el dinero, y eso por eso participa la Secretaría. Pero no es porque participe en acreditar el tipo penal. El tipo penal se acreditará con los requisitos que nos exige cada delito. Por ejemplo, secuestro. Ah, bueno, pues la investigación que haga la FGR, nada más. ¿Sí me explico? Sí, ok. Sí, en cuestiones, entonces sí, nada más sería en un momento dado de una revisión fiscal, por decirlo, ¿no? Que le determinen facturas apócrifas y vean que pues estuvo nada más, ¿cómo se llama? Eh, simulando operaciones, entonces ahí sí Sí, ya aplicaría el 107, 108 del Código Fiscal, en unión del 103, digo, el 113, sí. bis, código, ¿sí? De El acuerdo. ciento, el de las facturas, y yo no puedo sancionar a una persona por defraudación fiscal o por facturas falsas si yo no tengo una autoridad que me diga que son falsas, ¿no? O que defraudó al fisco. Necesito que la autoridad me lo determine, ¿no? Pero, mire, Sí, sí. un ejemplo platicábamos ayer en un curso que dimos también acá, donde hablamos de las obligaciones alimentarias, que si no pagas 3 meses de los alimentos del orden familiar,
es cárcel, pero el Ministerio Público no lo puede determinar si un juez de lo familiar no determina esos 3 meses que debe, ¿no? Acá es lo mismo, el fisco debe de determinar, pero solamente en los delitos que le interesen, ¿no? O sea, tráfico de órganos, pues no, ahí no tiene nada que hacer. Entonces ya la autoridad competente que tenga la competencia de lo que vamos a ver es la que determina si cae dentro de cada rubro, ¿no? Y acuérdate otro principio importante, Rafael, si bien es cierto, la autoridad competente en determinar, digamos, el desfalco al Estado es la Secretaría de Hacienda, quien se está encargando de la investigación es la Fiscalía General de la República. Entonces, es quien lleva la batuta y quien determina al final del camino, con la opinión de la Secretaría, sí, pero quien determinó la acusación soy yo, Fiscalía, ¿no? Esa es la que nos importa para efectos de delincuencia organizada. Ok. Bueno, perfecto. muchas gracias, mi amor. No, al contrario. Para visualizar un poquito este tema de la delincuencia organizada, un poco en los antecedentes y cómo es que llegamos a que los países se juntaran para decir, bueno, necesitamos una convención, quiero que observen una cosa. ¿Desde cuándo existe la delincuencia organizada en el mundo? Bueno, la delincuencia organizada en el mundo no es algo nuevo, no es algo de ayer, no viene con el Chapo Guzmán, no viene con el Señor de los Cielos. La delincuencia organizada es uno de los delitos o de las modalidades de la comisión delictiva más viejos que podemos encontrar. Podemos encontrar, por ejemplo, en Japón, en China, en Estados Unidos, obviamente la famosa mafia italiana, la mafia siciliana, es el gran ejemplo, ¿no? El Al Capone es el principio de las mafias. Pero si nosotros analizamos un poco esto, pues ahí les va un caso, un dato. Que ¿por qué Cristóbal Colón llegó a América? Porque estaban buscando rutas, porque estaban combatiendo la piratería. O sea, los barcos piratas se estaban robando lo que se estaba transportando de las Indias. Eso es delincuencia organizada. Es un grupo de personas que se reúne para cometer un delito. Entonces, desde entonces, venimos arrastrando este problema en el mundo, ¿no? Esa es una cuestión bien interesante. Ahorita estamos enfocándonos en las cuestiones a nivel global, en el mundo. Déjenme puntualizar otra cuestión importante. Entonces, esto es viejo. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Pues que se ve que hay un impacto importante a nivel global de todo esto. Por ejemplo, vamos a encontrar algunas afectaciones como, o sea, ¿qué provoca la delincuencia organizada? Yo ya les leí unas estadísticas que son graves. A nivel internacional, alguna de las cosas que provoca o que ocasiona de la delincuencia organizada es, número uno, la inestabilidad del Estado. O sea, el problema es que la delincuencia organizada la podemos entender desde algo pequeño, desde una comunión, ¿no? O sea, nosotros somos delincuencia organizada, bueno, si nos estuviéramos juntando para cometer un delito y no para estudiar, sí. Y probablemente en un primer momento no generemos una afectación, pero el problema es que, como lo dice su nombre, delincuencia organizada, es que esa afectación va escalando, va escalando, va escalando. Tan es así que hay que ver a México. O no veamos a México, veamos Venezuela, veamos Colombia, veamos Italia, veamos España, incluso en su momento. El terrorismo en país, lo acabamos de ver en Afganistán, cómo un grupo terrorista toma el control del Estado. Eso es delincuencia organizada. Eso es lo que preocupa a los estados de las Naciones Unidas, y esa es la razón y es la causa por la que dicen, bueno, vamos a sentarnos en el 2000 para hacer una convención. Algunos de los principios o de las cosas que se vieron afectadas es la inestabilidad estatal. Generas una inestabilidad dentro del gobierno y dentro de la sociedad. Número 2, corrupción. Hoy salió el dato. México ocupa el lugar 135 de 142 en corrupción. Bajamos 18 lugares. Estamos por abajo de Pakistán, del Congo y de no sé cuántos países que es más, ni siquiera sabíamos que existían. Eso lo provoca principalmente que la delincuencia organizada. Tenemos un daño directo a la sociedad. Generamos, en muchos casos, grupos que
de manera violenta atentan directamente contra los grupos sociales. 4, inseguridad pública. Es que vuelvo a lo mismo. Veamos el caso que nos ocupa, el caso de México. Inseguridad pública. ¿Cuántas veces te han invitado a Michoacán? ¿No? Así que a Coatzacoalcos. No, también Coatzacoalcos tuvo una época muy, muy cruda, ¿no? Con mucha delincuencia. Si no me Todavía, equivoco. está todavía. Todavía, ahí está, ¿no? Sí, todavía está. Tenemos que salir blindados. Pues eso es delincuencia organizada. Estas son las consecuencias de delincuencia organizada, la inseguridad pública. Y número 5, la falta de crecimiento económico. Se dieron cuenta los países del mundo que la delincuencia organizada nos estaba llevando a otro problema grave, que era la falta de crecimiento económico. Estaba golpeando a la economía del mundo. Hay por ahí una serie de datos, y una de las causas por las que los Estados Unidos crean la famosa DEA, el Departamento Antidrogas, no es para un tema de salud, no es un tema de seguridad, es un tema económico, porque la cantidad de millones de dólares que salen de los Estados Unidos, productos del narcotráfico, es inmensa, inmensa. Las famosas remesas, que las remesas son legales, pero se dice que la economía de países como México, y en su momento fue Colombia, y no sé si todavía, se mantenían por el dinero que generaba el narcotráfico, poniéndolo, por ejemplo, como uno de los ejemplos de la delincuencia organizada, porque hay muchos ejemplos. Entonces se empiezan a dar cuenta los estados que forman parte de las Naciones Unidas. Aquí me dicen, lo que entonces en México se convirtió en la CEIDO, ¿no? ¿Qué es la CEIDO? Es su Procuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, ¿no? La CEIDO. Esto sucede porque los estados se dan cuenta de que existe una problemática que no solamente afecta directamente a la comisión delictiva, y esto lo vamos a analizar con detenimiento, sino que afecta a los estados en su economía y en su estabilidad y en su soberanía, ¿no? Hemos visto casos donde la delincuencia organizada va a sentar al Estado y le va a poner un punto y va a poner sus condiciones. Y si no me creen, ojo, no estoy haciendo una crítica al presidente ni al gobierno, estoy haciendo una crítica a la delincuencia organizada en México. Pero esa es la razón por la que detenemos a un capo del narcotráfico, hijo del Chapo Guzmán, y lo tenemos que liberar. Porque tal es el impacto que tiene la delincuencia organizada, que tiene esos alcances. Y entonces, eso es lo que preocupa al Estado. Eso es lo que preocupa al mundo. Porque, lo vamos a ver, ¿por qué se le llama transnacional? Porque Estados Unidos puede decir, es tu patio, es tu bronca. Sí, pero ¿qué crees? Que ese señor Ovidio Guzmán, que yo no pude detener, que se me escapó, es el mismo que va y te vende droga. Es el mismo que va y tiene millones de dólares producto de la delincuencia organizada. Y es el mismo que está matando gente aquí y en Centroamérica. Por eso se convierte en un problema transnacional, porque lo que sucede en un país empieza a afectar a todos. Y aparte tiene su dinero en Panamá y lo tiene en Suiza, etcétera, 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 ¿no? Entonces rompemos los campos de la globalización para la comisión delictiva y por eso nos ocupa hoy una convención de delincuencia organizada transnacional. Algo que es importante, que me gustaría poner, es los puntos o los elementos que uno de los primeros, digamos, documentos, lo emite la Unión Europea, en donde pone las características, son en la reunión de expertos sobre crimen organizados, celebrado en La Haya en 1994. Este es el antecedente a la convención que vamos a leer, que vamos a estudiar a continuación. Es esta reunión de expertos sobre crimen organizado que se reúne
específicamente para atender problemas de la Unión Europea, porque también eso hay que decirlo, o sea, no es un tema propio de América Latina, ni de México, ni de Estados Unidos. Esto viene de Europa, de Italia, de España, de Grecia, porque son países, Portugal, que han sufrido mucho el tema de la delincuencia organizada y algo que les interesa mucho a ustedes, todo lo que es lavado de dinero. Expertos en lavado de dinero los españoles y los griegos, por eso son países que sufrieron una crisis económica muy grave, porque no tenían un control sobre sus entidades financieras. Eso es clave. Entonces, puntos que va a marcar la Unión Europea. Número 1, lo que ya dijimos, concurrencia de más de 2 personas. 2, reparto de tareas. Esto es lo que plantea la Unión Europea. Concurrencia de más de 2 personas. 2, 3, reparto de tareas. La siguiente, actuación por un periodo de prolongado o indefinido, lo que ya dijimos, no fortuito. 4, utilización de alguna forma de disciplina o control, que se observe una organización, que se observe un esquema. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, ¿eh? No se le llama delincuencia organizada nada más porque sí, y lo hemos dicho en muchas conferencias, la delincuencia organizada está más organizada que un estado, que un país. Está más organizada que un curso. No porque este está muy bien organizado. Pero, sí, pero hay eso. Entonces, ojo con este punto. Siguiente, ámbito de actuación internacional. Sospecha fundada de comisión de delitos. Vean esta palabra, ¿eh? Y eso lo veníamos platicando antes de entrar al curso y lo vamos a ver. Sospecha fundada de comisión de delitos. O sea, no tengo que tener certeza de la comisión. Basta con la sospecha fundada. Empleo de violencia o medios intimidatorios. Uso de estructuras comerciales o de negocios. También nos interesa. Y eso es el lavado de dinero. Y eso lo pone la convención. Tengo que atacar donde más le duele a la delincuencia organizada. ¿Y dónde es? En la lana, en el dinero. Oye, pero es que ese dinero es legal porque ese equipo de fútbol es mío. Sí, pero es producto de algo ilícito. Y ahí entra lo que nos dijo Rafael, Secretaría de Hacienda. ¿Qué negocios tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde viene tu dinero? Y obviamente son expertos aquellos que manejan delincuencia organizada en el blanqueamiento del dinero. Obvio. Por eso, dentro de las actividades vulnerables o de las actividades peligrosas está la compra de arte. Antes el arte se compraba así nomás. Y entonces, ¿qué pasa? Es una mina de oro. Porque yo vendo 10 kilos de marihuana, me dan $1,000 y me compro una obra de Diego Rivera. Bueno, con $1,000 no te alcanza, pero vamos a pensar que sí. Y ya lavé mi dinero, porque la obra es lícita. Y aparte, ¿qué crees? Que esa obra en 10 años vale el triple o el cuádruple. Es un negocio redondo. Por eso también está aquí. Todo lo que es producto lo vamos a atacar. Y la Unión Europea lo pone, uso de estructuras comerciales o de negocios, con actividades de lavado de dinero, ejercicio de influencia en la política, muy importante, dice aquí, política, medios de comunicación, administración pública, autoridades judiciales y esferas económicas. Un punto clave en la delincuencia organizada es la influencia que tiene sobre los organismos de control. ¿Quién maneja el Estado? Pues primero que nada los partidos políticos, los gobernantes, las autoridades judiciales. Cuando la delincuencia organizada esté inmersa en eso, se tiene que atender. Y vuelvo a lo mismo, la convención lo va a establecer y lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, búsqueda de beneficios o de poder. La delincuencia organizada no solamente es para una comisión de delitos nada más porque sí, sino que está encaminada en la búsqueda de delitos y de beneficios y de poder. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún planteamiento? Bueno, vámonos con esta primera diapositiva que nos dice, diciembre de 2000, Palermo, Italia, es cuando se establece esta convención. La voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial. En el 2000 se sientan los países de las Naciones Unidas a decir, híjole,
¿qué crees? Tenemos un problema grave. Nos está superando el crimen, ¿no? Así está, así lo establecen. Literalmente nos está superando el crimen. Y eso es grave, sí, pero ¿qué crees? Algo más grave. Nos está superando a nivel mundial. Y para el 2000 ya habían pasado cosas importantes en el mundo. Ya había pasado hace mucho la mafia italiana, ya había pasado hace mucho las mafias chinas, ya había pasado la crisis más terrible en Colombia y México apenas estaba entrando a la era de los cárteles de la droga. Entonces, se juntan y por eso tomo esta frase que lo van a encontrar en el prefacio, o sea, digamos la introducción a esta convención, que nos dice la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial. A mí me parece pero fenomenal esa frase, que es una frase de Kofi Annan, el secretario Kofi Annan, el secretario general de Naciones Unidas en el año 2000, o sea, el mero mero. Él pone esta frase que me parece que es lo más importante, porque entonces lo que está invitando a los estados, a las Naciones Unidas, es decir, a ver, la única forma que acabemos con un problema tan grave como es es que nos unamos. Y por eso se establece esto. Y el mismo secretario general cita uno de los derechos establecidos en la Declaración del Milenio, que se firma en septiembre del 2000, y que dice: los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre, del temor a la violencia, la opresión o la injusticia. Me parece una frase importante por lo que representa, ¿no? O sea, nos está diciendo el secretario general de las Naciones Unidas que yo les pido también que visualicen un poco el panorama. Yo sé que muchos de ustedes son grandes estudiosos, pero imagínense una reunión internacional con el presidente de Estados Unidos, el de México, que en el 2000 era Vicente Fox, qué vergüenza, con el presidente de Rusia, de Inglaterra, de España, los grandes mandatarios del mundo reunidos, y entonces el secretario general te dice: tenemos un problema mundial que tenemos que atender de manera global, porque los hombres y las mujeres, ciudadanos del mundo, tienen derecho a vivir sin violencia. Ya veíamos el panorama, Aunque subrayo lo que ya dije hace un momento, la realidad o la verdad de los hechos es que parte del interés que van a tener los estados, más allá de preocuparse por ustedes y por mí en lo individual, pues es que nos preocupa un interés gubernamental, ¿no? Un interés económico. Pero eso es lo que le da fundamento a esto, ¿no? Bueno, literalmente el texto dice: insto a los Estados miembros a que ratifiquen no solo la convención, que es la que estamos trabajando, sino los protocolos para prevenir y, digamos, sancionar la trata de personas, para una transformación en la lucha para eliminar ese comercio censurable de seres humanos. Los grupos delictivos no han perdido tiempo en sacar partido de la economía actual y de la tecnología sofisticada que la acompaña. Algo que me resulta muy interesante es, pues la delincuencia organizada tiene muchos frentes. Esa es la realidad. Entonces, sin embargo, en esta Asamblea General se va a focalizar en todo lo que es la convención, que es una convención realmente muy compleja, de los tratados internacionales, desde mi gusto, más completos, pero que aparte se va a soportar con protocolos, ¿no? Aquí nos lo está diciendo, uno de ellos es el protocolo para la trata de personas. Ya era algo que preocupaba en el 2000, que resultaba ser grave. Como se los dije en un principio, tendríamos que sentarnos a cuestionar los resultados que hemos alcanzado. Pero eso ya lo haremos al final. No sé si lo dije, pero lo digo desde un momento. A las 6:15 vamos a tomar un receso de 15 en 20 minutos
Y vamos a dividir la clase en 2 bloques. No, yo creo que en 3, para que me dé 5:30 tomamos un receso para que me pueda parar, estirar las piernas y seguir con la sesión de pie. 6:30 otro receso y ya después nos seguimos hasta las 9. Pero bueno, yo les estaré indicando. Bien, ¿cuáles son los antecedentes que dan origen a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional? Está el antecedente que ya les dije de La Haya en 1994, pero este documento es única y exclusivamente para la Unión Europea, no tiene trascendencia mundial. Repito, es única y exclusivamente para la Unión Europea. Para efectos de digamos, de esta convención directamente en las Naciones Unidas, vamos a encontrar aquí, les pido una disculpa, tenemos un error, dice resolución con S, es con C, seguramente error de dedo, por supuesto, les aseguro que sí sé que resolución es con C. ¿Sí? Sí, aquí está con C, ya les demostré que sí lo sé. Bueno, con S o con C, da igual. La resolución 53-111 del 9 de diciembre de 1998, en la que se establece un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, lo primero que se hace en 1998 es, ok, vemos un problema, tenemos que atenderlo, entonces vamos a establecer un comité especial intergubernamental. ¿Qué quiere decir intergubernamental? Que muchos gobiernos interactúen entre sí, ¿no? Que puedan convertir un pensamiento en algo global. Consecuentemente, vamos a tener la resolución 54 del 126 del 17 de diciembre de 1999, en la que se pide a ese comité encargado de elaborar, se constituye para elaborar esta convención y entonces se le pide el 17 de diciembre de 1999 que continúe con esa labor, que se elabore, que se culmine, que se complete. Y entonces vamos a ver que no solamente sí va a suceder eso, sino que aparte se va a llevar a un resultado amistoso o amigable. Luego vamos a encontrar la resolución 54 del 129 del 17 de diciembre del 99, en la que se aceptó con reconocimiento de ofrecimiento del gobierno de Italia ser anfitrión para la conferencia. Esto es importante porque en esta resolución del 54 al 129 ya se tenía la convención elaborada y únicamente había que sentarse a votar, y eso se va a hacer, Italia pide o solicita o se ofrece para formar esta asamblea o coordinar en Palermo, Italia, de 12 al 15 de diciembre del 2020. Y es por eso que ya del 12 al 15 de diciembre del 2020 se da, y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, la convención, perdón, aquí está, se da la convención, se aceptó el reconocimiento y ofrecimiento, y ya se da propiamente la convención, se firma, todos los estados están felices y contentos, y se establece en diciembre del 2020 lo que se conoce como la Convención de Palermo. ¿Y por qué se le conoce como Convención de Palermo? Bueno, porque se firma en Palermo, Italia, ¿sí? No, 2000. Dije 2020. No, perdón. No, la Convención de Palermo es del 2000. Estamos hablando del 2000, o sea, estamos hablando de un documento internacional que si nosotros, a ver, maestros, yo les pido que en su momento oportuno le den lectura al texto. Cuando yo tengo la posibilidad de leer el texto por primera vez, me pareció un texto padrísimo. Yo dije, wow, ¿cuándo lo implementan? Bueno, resulta que es un texto del 2000. Y ahí no le estoy achacando nada a nuestro país. Es a nivel mundial. O sea, es un texto muy bien elaborado. Es un texto que trae cosas muy interesantes, algunas que podremos criticar y que vamos a criticar a lo largo de este curso, pero el texto es completo. Entonces, sí llama mucho la atención porque llevamos 21 años, ya próximamente 22, en diciembre de este año se cumplen 21 años de la emisión o de la firma de esta Convención de las Naciones Unidas.
que dicho sea de paso, ¿de qué año es la ley federal? Del 2000, del 96. Bueno, que dicho sea de paso, tenemos una ley federal para prevenir la delincuencia organizada, para combatir, perdón, y que también, pues es muy vieja y con resultados mínimos. Bueno, el propósito de esta convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. O sea, el propósito principal es que todos trabajemos, todos los países que formamos parte de las Naciones Unidas, trabajemos a la par para alcanzar un resultado en cooperación para combatir la delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir cooperar? Esto es bien interesante, o sea, quiere decir que el problema que tienes tú en tu país me interesa a mí y que entonces vamos a trabajar de manera conjunta en encontrar un resultado, ¿sí? Vamos a cooperar. Y ahorita vamos a ver cómo la misma convención establece qué es cooperar. Compartir información, compartirnos personas, compartir protocolos, compartir armas, incluso compartir medios tecnológicos de investigación. Eso es cooperar. Bien. El artículo primero nos establece la finalidad, que es este objetivo, este objeto que les estoy platicando. Como todas las leyes en el mundo, pues lo primero que tienen es un marco conceptual. El artículo 2 va a tener las definiciones, de las cuales pongo aquí las más importantes. Por ejemplo, la primera de ellas nos habla de grupo delictivo organizado, ¿no? El artículo 2, la primera definición, es decir, el artículo 2, fracción A, nos dice: un grupo delictivo organizado es un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer delitos graves. Y la misma ley, más adelante, nos va a decir que es un delito grave, ¿no? Esta es la definición internacional de delincuencia organizada, o lo que es lo mismo, grupo delictivo organizado, ¿no? Puntualiza de manera precisa de qué estamos hablando. Por delito grave vamos a entender conducta que constituye un delito punible con una privación de la libertad máximo de al menos 4 años o con una pena más grave. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a entender delito grave de 4 años para adelante, ¿no? Ese es lo que en México manejamos como la media aritmética de 5 o menos, que en México ya con el nuevo sistema de justicia penal no existen delitos graves o no graves. Para efectos de esta convención, así define el delito grave. Nos va a definir también grupo estructurado, ¿no? ¿Qué es un grupo estructurado? Grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo estructurado es aquel que se organiza, como lo dice su palabra, se estructura para cometer un delito. Entonces, eso lo define también. Otras definiciones que vamos a encontrar, que no puse aquí en la presentación, porque desde mi punto de vista no son trascendentales o resultan ser obvias, es, por ejemplo, la definición de bienes, que se refiere a activos de cualquier tipo, muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, documentos, instrumentos, etcétera. Productos del delito, todo lo que derive o todo lo que se obtenga por la comisión de un delito. Embargo preventivo o incautación es la facultad que tiene el Estado para tomar los bienes de un particular y tenerlos el propio Estado. Como se los dije, van a ver, creo que en noviembre, el curso de extinción de dominio, ¿no? El 20 de noviembre vamos a estar aquí hablando de extinción de dominio y ahí vamos a explicar un poquito mejor la incautación y el decomiso. Lo mismo, define decomiso, delito determinante, delito que derive del producto que pueda pasar a constituir la materia de esta convención, o sea, los delitos que va a definir el artículo 6.
Entrega vigilada. Es una técnica consistente en dejar remesas ilícitas. Y finalmente, la Organización Regional de Integración Económica, que es la organización de los estados. Son las definiciones que contempla esta convención, que, como les dije, va a contemplar todos este tipo de actividades en temas de delincuencia organizada. Bien, ahora, nos dice, ojo, es la convención para la delincuencia organizada transnacional. Ojo, esto es muy importante. Se habla de la delincuencia organizada transnacional. No es únicamente la delincuencia organizada como tal. Si bien es cierto, los estados que firmaron esta convención tienen la obligación de armonizar sus leyes, como lo hizo en su momento México, pues también es cierto que nos vamos a enfocar, y esta es de aplicación únicamente para estos casos. Entonces nos dice, el delito será de carácter transnacional si se comete o se dan alguna de estas circunstancias. Número 1, se cometa en más de un estado o país. Número 2, se cometan dentro de un estado, pero una parte sustancial de la preparación o planificación se realiza en otro. Ejemplo, nos organizamos nosotros para ir para poner nuestro dinero en Panamá y lavar dinero. Ahí estamos hablando de un delito transnacional. O para poner una bomba en Estados Unidos, ¿no? También se planea acá y se da allá. Se comete dentro de un solo estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo que realiza sus actividades en más de un estado o en otro estado. Terrorismo, ese es el claro ejemplo, ¿no? Lo que sucedió con las Torres Gemelas. Vean qué dato, ¿no? Qué escalofriante sería este dato que estamos encontrando en estos momentos. En diciembre del 2000 estábamos firmando una convención para combatir la delincuencia organizada con bombo y platillo, muy felices y contentos, y en septiembre del 2001 tiran las Torres Gemelas. Actividad de delincuencia organizada, por supuesto. Transnacional, por supuesto, porque es un grupo que tiene su actividad en otro país, pero que lo comete. Ojo, aquí no nos dice que para ser transnacional tiene que ser dentro de los estados miembros de la convención. Dice más de un estado. Sí, porque podemos decir, bueno, es que Afganistán no forma parte. Sí, no, pero forma parte, esto es una actividad transnacional. Se comete en un solo estado, pero tiene efectos sustanciales en otro. Aquí la convención no nos define a qué se refiere con efectos sustanciales, pero sí podríamos decir que, bueno, puede hablar de efectos sociales, efectos económicos, efectos de cualquier tipo. Entonces, lo que se está buscando aquí es comprender que va a ser transnacional cuando dentro de todo este desarrollo, de este proceso, hay dos o más estados o dos países involucrados, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo estamos viendo mucho en la era digital. Por supuesto que existe la delincuencia organizada. Imagínense que, bueno, no nos vayamos tan lejos. Nosotros hoy estamos teniendo una organización académica, pero somos un grupo organizado para un fin académico. Y en esta plataforma hay gente, ya escuchamos a Rafael de Coatzacoalcos, yo soy de la Ciudad de México, seguramente habrá gente del Estado, alguien de Morelos, alguien de Nuevo León, ya nos iremos conociendo. Ahí en ese que estamos, claro, puede haber gente, que no sé si es el caso, no creo, porque esta certificación es de interés nacional, pero podemos tener gente de España, de Estados Unidos, de Francia, de Bélgica, de donde queramos. Eso es lo que nos permite. Ahora, ¿se puede dar la delincuencia organizada por medios digitales? Obvio, por supuesto. Por supuesto que las tecnologías de la información ya forman parte de la comisión delictiva. No nos vayamos tan lejos y lo vamos a ver más adelante con el protocolo. La trata de personas. Uno de los ejes principales de la trata de personas es, sin duda alguna, la captación de gente por medio de Internet. ¿Cuántos casos no conocemos que la mujer, que es lo más general, lamentablemente no son mujeres las víctimas, pero, o niños, incluso hombres, fueron víctimas de una persona que los engañó por redes sociales?
Y entonces seguramente es muchas veces esa persona que está por redes sociales ni siquiera está en México. Tiene un grupo de personas que cometen el ilícito, pero esa persona no está en México. Y ahí estamos hablando de un tema transnacional. Entonces, los mecanismos digitales o las TICs o los medios virtuales, claro que forman parte de la delincuencia organizada y claro que forman parte de la delincuencia organizada transnacional. Vamos a poner ejemplos, pero cuando hablamos de la delincuencia organizada a nivel macro, sí, pues el que nos interesa, porque aquí, a ver, de la definición que hemos venido platicando, cualquier empresa o cualquier grupo de empresarios o cualquier grupo de personas puede caer en delincuencia organizada, sin duda alguna. Lo acabamos de ver, defraudación fiscal. A ver, yo no soy el Chapo Guzmán, pero yo tengo un contador y probablemente tengo una secretaria que hace las facturas y probablemente tengo un socio. Ya somos 4 personas. Y si a mi contador se le ocurre no pagar impuestos o hacer la declaración mal, somos 4 personas involucradas en defraudación fiscal. A ver, ¿esa es la delincuencia organizada que preocupa a las Naciones Unidas? No, obvio no. No le intereso a las Naciones Unidas. No soy delincuencia organizada. Lamentablemente no podemos medir el impacto social de ninguna manera. Y esa es la delincuencia organizada que preocupa. Y la delincuencia organizada que preocupa, Chapo Guzmán, el caso de que veníamos platicando, Odebrecht, lo que pasó con, pues los mismos, parte del gobierno. Vamos, esas personas, por supuesto que yo no puedo concebir una delincuencia organizada de alto impacto que no sea transnacional, por el impacto y por la relación de la globalización que estamos viviendo. Entonces, aquí creo que es muy claro en la convención. ¿Cuándo va a ser transnacional? Cuando se den uno de estos supuestos. Joaquín Guzmán lo era. Chapo Guzmán. ¿Por qué el señor Chapo Guzmán está siendo juzgado en Estados Unidos? Yo no sé si el Chapo Guzmán alguna vez fue a Estados Unidos, ¿no? Seguramente sí, no lo sé ni me interesa. Él está siendo juzgado en los Estados Unidos por delitos contra la salud, contra los norteamericanos y por delitos fiscales contra los norteamericanos. Porque todo lo que hacía en México tenía una consecuencia en Estados Unidos. Lo correcto debió ser que primero se juzgue aquí. Pero bueno, ya se lo llevaron para que no se volviera a escapar. Esa es la cuestión. Bien, si hay alguna duda, por favor, interrúmpanme. Y con mucho gusto resolvemos las dudas. Bueno, el artículo 5 de la convención, y como les venía diciendo, ¿no? Me estoy yendo por los puntos importantes. No tengo aquí el dato, pero la convención tiene, se los voy a dar en un segundo. La convención está compuesta de 40 artículos. No me voy a detener en todos. Ya ustedes le darán lectura. Ahorita vimos los ámbitos de aplicación, los conceptos. Aquí hablamos de la penalización de la participación de un grupo delictivo. Lo primero que nos dice es que cada estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole para tipificar los delitos. Aquí lo que se busca es que se pueda llevar a cabo. La convención no puede sancionar, ¿sí? La convención no es sancionadora. De hecho, la convención sí se aplica para efectos de ilustrar un pliego de judicialización, a ver, la convención la vamos a utilizar, no es para otra cosa más que para fundamentar los actos propios o individuales del Estado en contra de la delincuencia organizada, ¿sí? No trae sanciones, no nos va a decir 20 años de prisión, no es coercitiva, efectivamente, ni siquiera es coercitiva para México,
No es coercitiva, es una guía. Y esto también quiero que por favor lo tengan muy claro los que estamos ahorita en el curso. Es una guía, nada más. Es un camino para que los estados tomen las medidas y que por medio de la cooperación, que eso sí es vinculatorio, se llegue al resultado. Pero es lo que establece. A ver, nos dice aquí, tenemos que adoptar las medidas para tipificar como delito. O sea, de inmediato tienes primero que establecer que la delincuencia organizada es un delito. ¿Y qué va a pasar con la delincuencia organizada? A pasar A, B, C y D. Entonces, esto es fundamental. El primer paso es comprender que esta convención no va a marcar una pena, nos va a marcar o nos va a pedir que sancionemos. Y vamos a sancionar, aquí nos pone, el acuerdo para cometer un delito grave. La conducta de las personas que a sabiendas de la finalidad y actividad del grupo delictivo participen. La dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento del grupo. La conversión o transferencia, que eso lo vamos a ver ahorita, ya nos va, perdón, esto es la base, y ahora nos va a hablar ya en el artículo 6 de la penalización del blanqueo del producto del delito. Esto es súper importante y esto nos interesa a nosotros. Como lo he venido afirmando, los estados que forman parte de la convención, lo que van a buscar no es solamente es desmantelar a los grupos de la delincuencia organizada, pues frontal, ¿no? Nosotros en México ya lo vivimos con la famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y me parece que esto es bien interesante, porque nos damos cuenta que el grupo organizado, así lo voy a poner, es como grupo Bimbo. Se acaba de morir el dueño de Bimbo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Servitje, bueno, se murió el señor. Uno de los grandes empresarios de México, hizo de Bimbo el gran monopolio del pan. Yo no sabía que Tía Rosa es de Bimbo, Wonder es de Bimbo, Marinela es de Bimbo, El Globo es de Bimbo, Bimbo es de Bimbo. O sea, es un monstruo Bimbo. Se murió el señor Servitje. ¿Cómo? Lorenzo Servitje, ¿no? ¿Tienes ahí el año de cuándo se murió? Ahorita, Joshua no, sí se murió, ¿no? Hace poco. ¿O no? Sí, murió en 2017. Bueno, ahorita no hace poco, pero 4 años. ¿Y qué pasó con Grupo Bimbo? Nada. ¿Dejó de venderse el pan un día? No. ¿Bajó sus acciones en el mundo? No. Al contrario, no pasó nada. Y lo mismo va a pasar con Telmex cuando se muera Slim, y lo mismo pasó con Apple cuando se murió Bill Gates, porque estamos ante un grupo organizado, claro, organizado de manera violenta, y por eso cuando se muere un capo de la droga, pues el otro mata al de enfrente y se empieza el matazón, pero es un grupo organizado. Eso lo entiende la convención en el 2000, y entiende que no se trata, y lo vamos a encontrar aquí, compañeros, no existe en la convención un artículo que diga hay que matar a los delincuentes, hay que hacerles la guerra, hay que tener armas nucleares. No lo establece, pero sí establece el decomiso. Lo que vamos a ver, extinción de dominio, pero sí establece atacar el blanqueamiento. Sí establece atacar a los que ayudan a los grupos delictivos, funcionarios públicos, servidores, jueces, magistrados, políticos, porque establece la convención que la manera de acabar con el grupo delictivo es en su estructura. Y por eso pone artículo 6, y este artículo 6 es de cajón, este hay que imprimirlo y traerlo en la cartera. Artículo 6, penalización del blanqueo del producto del delito. Y nos va a poner 2 apartados, 4 fracciones. 1. La conversión o la transferencia de los bienes, a sabiendas de que esos bienes son productos del delito con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes. Lavado de dinero. Ya lo puse de ejemplo hace un momento.
compro una obra de arte. ¿La obra de arte es legal? Sí, pero el producto no. ¿Lo tengo que decomisar? Sí. Lo que valga. Esto, de hecho, es una... Cuando en los tiempos de Pablo Escobar, lo que él compraba era arte. Cuando se muere, su esposa se lleva todo su arte a Argentina, que es a donde sí les dan asilo político, y ahí están sus obras. Y no se las pudieron incautar y decomisar porque en ese entonces no se estaba regulando. 2. La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento de propiedad de bienes o legítimo derecho de estos. Los bienes, lo mismo. ¿De dónde son? 3. Adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas el momento de su recepción. Y 4. La participación en la comisión de cualesquiera que son los delitos tipificados con arreglo en esta asociación. ¿Qué es lo que está buscando este artículo 6? Penalizar a las personas que auxilian, que apoyan, que forman parte de una actividad medular de la delincuencia organizada, que es lavar el dinero, blanquear el producto del delito. ¿Y cuáles son las medidas que se van a tomar para luchar contra esto? Y esto sí les va a sonar familiar y esto van a decir, ay güey, esto lo vimos ayer o no sé cuándo tuvieron sesión. Cada estado parte hará lo siguiente. Número 1, establecer un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias. Eso nos interesa a nosotros que nos estamos preparando en la prevención del lavado de dinero en el sector financiero. Tu estado debes de controlar el sistema de bancos, el manejo del dinero, paso número 1 para combatir el blanqueamiento. Y por eso ya no puedes hacer ciertas operaciones de tanta cantidad, ya no puedes depositar tanto dinero. Para pedir una cuenta ya te piden hasta el acta de defunción, tienes que firmar 8,500 documentos, porque entonces yo, México, insto a las instituciones financieras a que tomen controles o habrá sanciones. ¿Y qué hacen los bancos? Toman controles en su interior. Esta es una de las causas por las que está pasando eso. Y todos los que estamos aquí recordarán que de un tiempo para acá vino toda la ola de circunstancias o de condiciones que ahora nos prohíben o nos limitan ciertas actividades, sobre todo los que son contadores o que son administradores. Ha cambiado la forma de ir a un banco, de abrir una cuenta, de retirar dinero, de depositar dinero. Que por eso también incluso nacen las famosas criptomonedas, que no vengo a este curso a criticarlas, pero bueno, ahí están. 2, garantizará que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de la ley encargadas de combatir el blanqueamiento de dinero y de activos sirva como un centro de recopilación, análisis y difusión de la información. Es decir, los bancos y las administraciones tienen la obligación de recaudar información. ¿Sí? Lo mismo, por eso nuestra institución financiera, nuestra información, perdón, financiera, pues es materia de conocimiento público, ¿no? Por ahí dicen que el SAT sabe hasta qué calzones traigo, y sí lo sabe, ¿no? Porque los compré y los pagué con mi tarjeta y sabe, pues lo va a saber, ¿no? Esa información la tiene que recopilar el banco y dárselo a las instituciones. Bien, siguiente punto importante, lo que es el artículo 8. Lo mismo, la convención se da cuenta que los grupos de delito, por eso digo, y por eso subrayo, que estamos hablando de una delincuencia organizada de alto impacto, derecho penal del enemigo, contra la sociedad. Si yo no pago mis impuestos, ¿es un delito grave? No, bueno, si es un delito grave, no lo hagan. Pero no soy el punto central de la delincuencia organizada. No soy yo el que tienes que investigar, es al Chapo al que tienes que investigar. Son esos grupos organizados
Y entonces se da cuenta la convención que parte del resultado que obtienen o por qué les va tan bien es por la participación o la actividad que tienen con los sujetos de las entidades públicas. Llámense jefes de Estado, llámense policía, jueces, cualquier persona que forme parte, que también ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, hay una disposición para las autoridades. Pero aquí nos habla de la corrupción, penalización de la corrupción. Entonces esta convención nos invita, dice, cada estado adoptará las medidas para tipificar los delitos donde se den estas circunstancias. Y casi al finalizar el curso vamos a ver de forma súper general la ley contra la delincuencia organizada, que es la que nos ocupa en México. ¿Cuáles son las acciones? La promesa, ofrecimiento, concesión a un funcionario público directa o indirectamente de un beneficio indebido. O dos, la solicitud o aceptación por un funcionario público de un beneficio indebido. Es decir, que tú le ofrezcas algo a un funcionario. Esa es la corrupción y debe de estar penalizado, ¿no? Ojo, también nos pide o nos exige o nos reclama cuando estos actos o cuando en estos actos intervenga una autoridad extranjera o internacional, ¿no? Por eso, o esta es una de las razones, o hacemos el símil de lo que sucedió con el agente de la DEA asesinado en México, que se llama Camarena, ¿no? Camarena. Porque la corrupción es grave, sí, pero es más grave cuando se hace a nivel internacional y por eso resultó interesante o importante, pues que en un territorio nacional se asesinara a un agente extranjero. Por supuesto que los agentes extranjeros también son sujetos de investigación y persecución de los delitos. Bien, déjenme, me voy a parar. ¿Lo giras? Sí, nada más para que le echamos otros 40 minutos y ya hacemos ejercicio. Ya me cansaron las piernas, una disculpa. Mira, así. Bueno, después vamos a hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas. Ah, sí, aquí está. Perfecto. Bien, vamos a hablar de la responsabilidad de las... ¿De todos se está compartiendo el papel? Sí, pero es para que te pegues. Claro, sí, gracias. Nos habla la misma convención en su artículo 10 de la responsabilidad de las personas jurídicas. Ustedes lo están estudiando, esto es muy importante en el tema de compliance y con la nueva entrada del Código Nacional de Procedimientos Penales en México y con esta convención se busca que las mismas personas jurídicas, que llamamos así, personas morales, vayan a tener una sanción. Es conocido por todos que una de las formas en que la delincuencia organizada actúa es con apoyo a esas agrupaciones legalmente constituidas. Hemos dicho, y Rafael nos ayudó a dar lectura al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que hemos establecido... Ah, perfecto, ya me veo. Si quieres así, déjalo para no salirme. Hemos establecido que la delincuencia organizada no me exige mayor cosa que una organización de hecho, ¿sí? Que nos juntemos, no tenemos que constituirnos en una empresa o en una sociedad anónima o una asociación civil. Acá lo que nos dice que se tienen que establecer medidas para contra las personas jurídicas que formen parte. ¿Dónde van a entrar las personas jurídicas? Pues normalmente van a entrar
en el tema, nuevamente, del lavado de dinero, pero en toda la comisión muchas veces se crean o se implementan personas jurídicas para auxiliar a, a la delincuencia organizada, a los agentes de la delincuencia organizada para la realización de comisión de delitos. Eso se establece en la ley, sí se establece, y como lo dije, en apoyo a lo que trae ahora el Código Nacional. Por eso se está hablando mucho de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por todas estas disposiciones que están saliendo, sobre todo porque de repente pareciera que la persona jurídica es un ficticio. No, como no la puedo tocar, no la puedo ver, como no tiene un cuerpo, como no la puedo llevar a prisión, entonces no es sancionable. Y sí es sancionable. Y ya lo establece, y la misma ley establece que las sanciones de la persona jurídica van a ser independientes a las sanciones que se le den a la persona física. ¿Ok? No, etc. Perfecto, gracias. Bueno, continuamos con... pero ¿ya le pusiste el audio? Sí. Ya. El artículo 11 nos habla de los procesos fallos, nos dice que cada estado penalizará la comisión de los delitos tipificados. En el 5, 6, 8, 23, que ya los leímos, con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de estos delitos. Lo que nos invita o lo que dice esta convención es, yo tengo que sancionar de manera recíproca o de manera correcta de acuerdo de los delitos graves, porque ya nos dijo cuáles son los delitos graves. Ya nos habló de algunas circunstancias, porque como ya lo dije, a ver, la convención es una guía, únicamente es un marco regulador de las actividades y de las acciones. No es una implementación directa, incluso no implica esta convención. Lo que sucede es que nos da el marco para que entonces yo, Estado mexicano, de manera correcta o idónea los delitos. Y eso lo vamos a ver en la ley federal con apoyo al Código Penal Federal. Y eso es lo que nos está poniendo. Debe de haber una reciprocidad o una claridad, no reciprocidad, una dirección, una claridad, una equidad en la gravedad del delito y la sanción. Un punto súper importante que es nuevamente gira en torno a lo mismo. ¿Qué es en torno a lo mismo? Lo que decimos, tratar de atacar o de desmantelar o de destruir la organización criminal. Entonces, como lo dijo el secretario general, tenemos un problema internacional, lo tenemos que resolver de manera internacional. Tenemos un problema de gravedad, lo tenemos que resolver con acciones firmes. Y una de ellas es esto, decomiso y incautación. ¿Qué es lo que puedo incautar o qué es lo que tengo la posibilidad de tomar yo Estado? Eso es la incautación, el decomiso. Bueno, el producto de los delitos. Número uno, lo que yo obtuve de la comisión del delito. Una casa, un coche, dinero,
lo que haya obtenido lo puede incautar. Armas, por supuesto que las armas. Sobre todo cuando estamos hablando de terrorismo, hay un eje central en las armas, ¿no? Y aparte, no estamos hablando de cualquier arma, son armas importantes, que dicho sea de paso, muchas de esas armas el ejército no se las puede quemar, las tiene que destruir. 2. Los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados para ser utilizados en la comisión de los delitos. O sea, todo lo que yo utilicé para la comisión del delito. Un vehículo, ya lo dije, una casa, ya lo dije también, las armas, los explosivos y el propio dinero. Incluso, vean este apartado 3 del artículo 12. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido en otros bienes, esos bienes pueden ser objetos de este artículo. ¿Qué quiere decir esto? El dinero. Ok, yo obtuve dinero de manera ilícita y con eso tengo otros bienes, esos otros bienes los puedo decomisar. Cuando se haya mezclado con bienes adquiridos de formas lícitas, lavado de dinero. Yo me dedico a la venta de narcóticos, perdón. Y con ese dinero pongo un salón de fiestas. Y entonces pongo mi salón de fiestas y hago fiestas y gano dinero. ¿El dinero que yo obtuve de mi salón de fiestas es ilícito? Claro que es ilícito. En un primer momento es legal, pero viene de un origen ilícito. Y aquí nos lo está diciendo. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de manera lícita. O sea, yo obtuve dinero de manera... Pues de eso se trata el lavado de dinero. Lo obtengo de manera legal, pero el origen es ilegal y por lo tanto todo es producto del decomiso. Y finalmente, esta parte 7, que les digo lo mismo, ¿no? Les insisto, por favor lean todo, lean toda la convención. Yo no me estoy queriendo detener en los puntos que no me parecen de explicar o de criticar. Entonces les pido que ustedes analicen con detenimiento todos los artículos de esta convención. Pero me parece muy interesante este apartado 7. Vean este apartado 7 porque lo vamos a platicar más adelante cuando hablemos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Dice, los estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre, ojo, el origen lícito del presunto producto del delito. Esto se me hace muy interesante viniendo de una convención internacional, pero sumamente grave. Como les decía, en tema de delincuencia organizada vamos a encontrar muchos aspectos criminológicos y victimológicos, pero aquí atenta contra los grandes principios del derecho penal. La famosa carga de la prueba, la presunción de inocencia. A ver, tú me estás diciendo que los estados pueden exigir que yo acredite el origen de mi dinero. Espérame, tú eres el que tiene que acreditar el origen ilícito de mi dinero, yo no. O sea, se debe de presumir que es lícito, que es legal, pero no, porque ese es el principio básico. O sea, si ustedes me están viendo por la pantalla y ven que traigo mi celular, pues presumen que me lo compré en un Telcel, en un AT&T, nadie piensa, ah, el profesor se lo robó. Claramente se ve que lo sacó de una bolsa en el metro. Obviamente no. Eso es lo lógico. Pero aquí nos dice, pero aparte vean cómo dice la convención. A un delincuente. O sea, aquí tendríamos que pensar que ¿no se oye? ¿Desde qué? ¿Desde qué? Ahorita que para. ¿Pero no se oye nada o se oye bajito? Creo que la compu anda ¿Se trabó? Me siento otra vez. Si anda de quieres. payasona, pero No, me regreso allá, ¿eh? Pero no estoy jugando al sentado y al parado. Sí, me ayuda. ¿a qué le ibas a dar el break? A las 6, ¿lo doy de una vez? Lo que pasa es que se me está pasmando la compu. Entonces, ¿Cómo les avisamos? por WhatsApp.
Si quieres. Sí, sí, igual. Nos quedamos un break de 15 minutos en el que agregamos y ahorita regresamos. Sí, como que no aguantó. Sí, ¿verdad? Como que el cable, yo creo que si quieres desconectar este, porque Ah, como que bueno. eso les quita potencia, ¿no? Puede ser. Oh, es que sí me cansa. ¿No nos oyen? No, Sí. que yo. Ah, ¿cómo te quieres? Se me cansan cables. Y descansar las piernas, ¿no? ¿Qué dices? Muy bien.